Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Esta vez nos acompaña un dúo increíble de artistas. Silvia Angélica García y Joaquín López, quienes son bailarinas profesionales. Así que hoy tendremos una conversación fascinante sobre cómo el arte y la danza se entrelazan con la vida y el vitiligo. Descubriremos cómo estas talentosas artistas han abrazado el vitiligo como parte de su identidad y cómo han encontrado en el arte una poderosa forma de expresión y empoderamiento. Además, exploraremos el mundo de la danza, terapia y otros aspectos emocionantes de su experiencia. Así que bienvenidas sean, Silvia, bienvenida Yurkin. Un placer compartir este espacio con ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues encantada de tenerlas y para entrar en materia me gustaría hablar de un momento de sus vidas que es cuando conectan con esta pasión por la danza. Quiero saber qué fue lo que fue ese momentito de inspiración para cada una para poderse dedicar al arte de esta manera tan bonita que es la danza. Cuéntame, Silvia, en tu caso, ¿cómo fue? Gracias, Ana. Saludos. Pues mira, yo creo que desde chica tuve el gusto por la música, por el baile, por el movimiento, ¿no? Desde muy chica sentí esa pasión, esa facilidad y descubro habilidades. Y entonces, en la etapa de la adolescencia es cuando entro a estudiar la danza de manera más informal, ¿no? Esta danza que anuncia y entonces uno dice, pues me voy a meter a tomar clases. Y creo que ahí conecto, y algo importante es que la maestra que me da es la que hace que me enamore todavía más de la danza. Creo que fue un punto crucial. ¿Quién es la persona que me invita a enamorarme de la danza? ¿No? Y desde ahí es como yo inicio en mi recorrido después a sumarme a la danza profesional. Muy bien, entonces fue como esta invitación, poco a poquito, conociendo tus habilidades y poco a poquito empiezas a decir, híjole, como que este es mi camino. En tu caso, Yorkin, ¿cómo fue qué fue lo que te inspiró para dedicarte a la danza? Bueno, primero mucho gusto de compartir con ustedes este momento en el que parece ser que uno hace conciencia que puede ser un sueño hecho realidad, ¿no? El baile. Para mí, en mi caso, fue muy chiquita. Fui a una presentación, yo tenía 5 años y mi mamá me llevó a una presentación de ballet. Entonces bailaban el cascanueces y pues me impresionaron las chicas. Realmente me impresionó ver chicas que se dedicaban a esto. Eso es lo que me impresionó, porque además pues yo como que chiquita, pero sí tuve conciencia que íbamos al teatro, que estaba pagado, ¿no? Que era un lugar especial. Entonces eso a mí pues me tocó mucho, como que en el gusto, en las ganas de hacer ese sueñito realidad y de algún día quizás ser esas chicas que yo miré. Ahí comenzó el sueño y bueno, pues de ahí todo lo demás. Empecé a hacerlo de manera en escuelas particulares, como que mi mamá notó este gusto, yo salí del teatro diciendo, por favor, llévame, no tuvieron opción en casa. Entonces, una vez que ellos se empaparon un poquito más del tema, que supimos que había escuelas profesionales, que de alguna manera sí estaban más encaminadas a no solo a un gusto, sino ya a una forma de vida, entonces fue que hice eso, empecé a audicionar, y lo logré, entré a la escuela y empezó el sueño. Así fue. Comentas un poquito, Yurkin, cómo tu familia no estaba muy enterada del tema de la danza, pero creo que sembrar la semillita en llevarte a ver esta obra fue como tú dijiste, híjole, yo puedo ser la que esté
a ir bailando. Y quiero empezar nuestra charla, en nuestra conversación con esta parte de inspiración, porque creo que todos como seres humanos tenemos esta semillita cuando decidimos, me encantaría dedicarme a eso. Y yo creo que los artistas en específico tienen una llama encendida por dentro, una necesidad de expresión, una voz que no se puede expresar de otra manera que con el arte. Entonces, me gustaría saber en qué parte de su vida llega el vitiligo y si esta llama, esta inspiración y esta pasión con la que ustedes conectaron en este momento, como que se vio por ahí, no sé, algún impacto o alguna situación que ustedes dijeron, híjole, estoy yo en un escenario ahora, me dedico a la danza, me dedico a la expresión, y hoy que yo estoy cambiando en esta transformación en mi piel, en mi cuerpo, ¿de qué manera impactó y en qué momento llegó? ¿Ustedes ya se dedicaban a la danza o llegó antes? ¿Cómo fue? Cuéntenme un poquito para tener un poco de contexto y todas conocerlos bien. Bueno, en mi caso, yo detecto la primer manchita una vez que yo ya tenía profesionalizada la carrera, es decir, yo hago carrera profesional de danza folclórica. Después de eso, inmediatamente que salgo, empiezo giras, me voy a vivir a Estados Unidos un rato por bailar ya de manera profesional. Después entro a compañías profesionales, empiezo a dar clases en mi escuela, en mi alma mater. O sea, como que yo ya iba en esta dinámica de, ¿qué será? Como de desarrollo profesional, cuando a los 24 años, yo iba manejando y de repente casualmente después de un accidente automovilístico, que digo, ahora entiendo que no casualmente, sino que fue determinante, a lo mejor, paso este momento como de choque emocional por eso, porque venía yo saliendo del choque y de repente estaba súper cansada, mucho trabajo, es muy desgastante y también implica mucho tiempo, muchas horas, una carrera profesional en danza. Al final, por lo menos son 5 o 6 horas diarias de ensayo, más las presentaciones, más las temporadas, los viajes, etcétera, ¿no? Entonces yo ya venía como en este momento, pasa el choque y yo iba manejando cuando observo la primera manchita. Eso fue, le repito, yo ya siendo una bailarina profesional, incluso ya dando clases en escuelas profesionales de danza. Y en mi caso, impactó, claro, de ahí empecé a tomar decisiones diferentes a partir del rumbo que iba a tomar mi carrera. Cuando yo comienzo a dimensionar, porque bueno, honestamente yo antes de esto, claro que pasa uno por todas las exigencias, tanto de la preparación académica de danza, como la propia práctica y aparte pues esta estética que se requiere para estar en compañías profesionales, ¿no? Y hacer casting y demás. Pero yo no sabía realmente, no había tenido, a pesar de las exigencias, no había tenido algo que a mí me detuviera para no lograrlo, ¿no? Siempre yo decía, sí lo voy a lograr, y le echaba ganas y tomaba clases de ballet, de jazz, total, intentaba ser más integral y lo lograba. Pero hasta que yo comienzo a hacer casting, aún con las manchitas, yo no pensé, o sea, realmente no pensé que fuera a impactar tanto hasta que comienzo a hacerlo y sí veo 2 o 3 actitudes de gente que dijo, o sea, mira, ¿no? Mírala. Y de pronto, bailarina solista en ese momento ya en mi compañía, bueno, en la compañía en la que estaba, y oí 2 o 3 comentarios. Honestamente no fueron mucho porque además fue muy al principio de que me diagnosticaron, entonces no era tan visible. Claro, se empezaba a notar, pero no, ni yo misma sabía exactamente qué era ni hasta dónde iba a llegar. Pero eso me hizo pensar que yo debía tener un plan B y tomé el plan B. Yo solita, y yo solita hice mi propia compañía, o sea, empecé a salirme para evitar que mi carrera se viera como que de alguna manera trastocada por el tema, porque sí, honestamente, creo que sí es importante. Por lo menos yo en la danza folclórica profesional no conozco a nadie que tenga vitiligo.
Ok, qué interesante lo que nos cuentas, cómo hay estos momentitos donde pues para ti no era determinante, te das cuenta que llega el vitiligo a tu vida, pero tu enfoque fue, tú sabías a dónde querías llegar en tu carrera profesional y cómo un par de detalles y situaciones que acontecen sí te hacen redefinir tu rumbo y ir por esta opción B. En tu caso, Silvia, cuéntame cuándo llega, si ya te dedicabas a la danza y si hubo algún impacto. Sí, mira, en mi caso, Mirna, hay dos momentos, ¿no? A mí me salió el vitiligo en dos momentos. El primero, yo tenía 20 años y solo me salen los ojos. Era cuando yo incursionaba en la danza de manera amateur, ¿no? Así por hacer actividad física y por el gusto de bailar. No me impactó tanto en ese momento, tuve un tratamiento natural y a los 2 años los ojos volvieron a pigmentar. Entonces, dijéramos que no estaba tan expuesto mi cuerpo. A los 20 años después, y bueno, el segundo momento que me llega el vitiligo son 20 años después, pero entonces ya estaba en otro camino, ya estaba en la danza profesional y sobre todo dirigía un grupo de la Escuela Superior de Educación Física de alumnos, ¿no? Ya adultos. Entonces, ahí ya fue diferente porque pues yo trabajaba en una sala de danza, el espejo que parece que te acompaña se vuelve mi enemigo porque yo me tenía que ver, mi ropa cambia, de siempre andar usando leotardos acá muy chiquitos, me empecé a tapar, ¿no? Con manga larga, como si no pasara nada ante los ojos míos y de mis alumnos y pasaba todo, ¿no? Porque pues se daban cuenta cuando va brotando en las manos más, pero yo quise como continuar y no detener, aunque sí era un impacto, y para mí cubrirme era como la parte que ya me salvaba, ¿no? Y seguía danzando. Creo que algo que a pesar del impacto y de este silencio con el que yo, fue mi impacto en especial, ¿no? Guardar silencio. Curiosamente, yo nunca sufrí discriminación, mis alumnos nunca comentaron nada, llevaban conmigo muchos años, el grupo que dirigía, ellos no comentaron absolutamente nada. Entonces todo transcurría como en el silencio, pero al final en la danza hay un trabajo corporal muy fuerte, ¿no? Y tener que cubrir el cuerpo, pues parece que era una solución y no, porque entonces está una limitante expresiva cuando está en el espejo. Aunque el espejo se vuelve mi enemigo, la danza no, ¿no? La danza sigue siendo como esa compañera que me contiene y me contuvo durante muchos años, ¿no? Yo me dedico ya a la danza desde hace 40 años. Entonces, sí fue una contención importante a pesar del impacto. Esto que nos cuenta Silvia me lleva un poco a tratar de visualizarte en aquel momento donde nos dices, híjole, estabas en una situación como de confrontar lo que te estaba pasando, ¿no? Y a pesar de que tal vez quisiste como no verlo tanto, llevar esta lucha tal vez interna, tener justo a la danza como tu terapia, digámoslo así, de expresión y de atravesar ese momento. Pero en los dos casos escucho que hubo, por supuesto, un impacto, un momentito como de, en el caso de Joaquín, como de hacia dónde iré, y en el opción B, y en el caso tuyo, Silvia, escucho como de aquí estoy, continúo, pero, híjole, lo veo, no lo veo, lo trabajo, no lo trabajo. Y yo creo que en la danza, como medio de expresión, pues tú cuentas que se nota, ¿no? A lo mejor no te soltabas tanto, fue tu ayuda y tu aliado, pero también llevaste tu momentito y tu proceso para integrarlo. ¿En qué momento conectan con la Fundación Mexicana de Vitiligo? Me gustaría hilar los tres momentos, ¿no? Un momento de inspiración, el momento en el que llega el vitiligo y el momento en el que conectan con la fundación para ver qué sucedía en sus vidas. En tu caso, Joaquín, cuéntame. Empiezo, chicas, pues mira, les platico. Yo creo que una cosa lleva a otra sin querer, lo digo por la manera en la que yo contacté con la fundación.
porque, bueno, ya que les puse en contexto en el sentido de cómo estaba mi vida profesional, porque además, como dice mi querida Silvia, al final la vida profesional en danza, por lo menos en los países como en el nuestro, pues tiene muchas facetas. O sea, somos por un lado bailarines que nos subimos al escenario, ¿no? En algún momento, si estás, por ejemplo, en una compañía, pero también al mismo tiempo somos maestros, casi todos. Y también por otro lado eres alumno porque tomas cursos. O sea, como que hay muchas facetas nuestras, ¿no? Dentro de esas facetas nuestras y dentro de este plan B que yo acomodé unas facetas como Silvia igual, ¿no? Pasé ese proceso con mis alumnos y en otros lados donde me impactó mucho. En el escenario lo que yo hice fue, dije, bueno, voy a hacer mi propio proyecto y demás. Y llevé una vida profesional, digamos, pues normal, ¿no? Soy entrenadora de fitness, mi padre se enferma, hago todo este contexto porque cómo llegué a la fundación fue que mi padre se enferma, yo soy entrenadora de fitness y entre este momento en el que yo soy entrenadora personal de unas personas que son súper especiales para mí, que llevo muchos años trabajando con ellas, y por el otro lado mi padre muere y me tengo que volver mecánico automotriz, me quedo en este momentito justo en el que decía yo, bueno, pues ni modo, hay que abandonar un poco otra vez plan C para moverme otra vez y poder hacer las dos cosas. Y esta persona con las que yo me quedé entrenadas, que fue con las que me pude quedar todavía en mi vida de fitness, resulta que su hija es de alguna manera, es doctora también, entonces es de alguna manera colega de la doctora, y en algún momento supo del proyecto, estaba apenas por inaugurarse la fundación y estaba el proyecto de las fotografías, y entonces ella me contacta y me dice, oye, ¿no te gustaría? Es que yo te veo con vitiligo hace años, nunca había tocado el tema, porque a mí siempre me ha parecido bella la manera en la que tú pues haces que nadie lo mire y nadie lo tome a mal, ni nadie, ¿no? Como que te veo yo así y me gustaría contactarte con ella por si de alguna manera pues sirve tu foto, tus testimonios, o a lo mejor hasta te sirve el tratamiento, las nuevas investigaciones, etc. O sea, sí me da su teléfono directo, yo con toda la pena le llamo sin saber quién era, me entero que además tenía vitiligo, me entero de todo lo que estaba haciendo y 3 días antes de que fuera la sesión fotográfica yo me integré sin conocer a nadie, sin conocer a la doctora, con toda la pena del mundo porque además nadie sabía que yo por detrás de cámaras era la primera vez que me iba a tomar fotografías con mi vitiligo y me iba a hacer pública de nuevo cuando yo en mi mundo profesional estaba yo intentando que no fuera el foco, no valer eso para hacer una vida dancística o para llamar la atención, sino que mi preparación o mi danza o mi desarrollo dancístico fuera lo que se notara. Así que así llegué y ese impacto tuvo en mí porque todos me veían en las fotos y me decían bellísimos, qué bien lo haces, te ves segura, qué haces, bailas, pero ellos no sabían que adentro de mí estaba toda una revolución y unos miedos terribles, más me iba a hacer pública de nuevo, pero con el tema. Entonces, siempre ha sido así casi una catarsis, todo habernos encontrado con la fundación, creo que sí, Silvia coincide conmigo, lo hemos platicado. Y aparte, lo más importante es que me hizo hacer equipo con alguien más que vivió lo mismo que yo en algún momento y que en algún sentido nos hermana, no solo en la danza, sino pues en esta condición, para poner al servicio, yo por lo menos por primera vez, mi experiencia con la condición al servicio de la comunidad y al servicio de mi propia danza. Eso nunca lo había hecho. Yo había representado que el Jarabe Tapatío, que esto, que Giselle, que muchos personajes, la danza se trata casi de eso, ¿no? Pero nunca había hecho una danza que me representara a mí, ¿no? Wow. Y que hablara de mí. Entonces, sí, es un antes y un después. Y sí, aparentemente no tenía nada que ver mi vida profesional y yo siempre dije que no tenga nada que ver, pero qué curioso que el universo viene y te dice, todo tiene que ver. Y con todo. Esto me gusta, Justin, hablar de los momentos de la vida y de cómo estamos tal vez ya conectados de alguna manera
cómo hoy estamos siendo parte de la Fundación Mexicana de Vitiligo y estamos aquí las tres. Por cierto, hago la pausa, estamos uniformadas. Sin quererlo llegamos con nuestra mascada de Pineda Cobalín con diseño único para la Fundación Mexicana de Vitiligo y claro que la teníamos que usar. Y estamos conectados de cierta manera para llegar a este punto y escuchar las historias que hay detrás de esta condición. Me parece fascinante, fascinante cómo llegas, por ejemplo, a las fotos del proyecto Vitiligo y que la historia que hay detrás de esta expresión artística que te acompañaba con tu preparación y con tu pasión, acompañaba también esta historia de tal vez no estar lista para exponerlo, pero era el momento en el que tenía que ser así y que tal vez ese momentito te conectó de nuevo con soltar tus alas y empezar a moverte nuevamente. Silvia, cuéntame en tu caso, ¿cuál fue ese momentito de conexión con la Fundación Mexicana de Vitiligo? Queremos conocer también esa parte de... Sí, claro. Bueno, mi momento tiene que ver, curiosamente el cambio tiene que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia trajo en mí muchos cambios. Finalmente, yo dirigí el grupo de danza por 20 años ahí en la superior. La pandemia viene a ser como la etapa del cambio. Curiosamente, sin coincidencia, llega, es cuando yo ya había decidido que me retiraba del servicio. Soy docente de profesión, de ahí soy licenciada en educación física y trabajaba en la superior de educación física. En el área artística siempre ha sido mi área de trabajo y entonces yo ya había decidido eso, más no de la danza, ¿no? Simplemente culminar mi contrato con la SEP y entonces como que la pandemia me da tiempo, ¿no? Como a todos nos puso, ¿no? A trabajar desde casa y ahí se vino mi cambio, pero en este vínculo con esto de la tecnología, pues curiosamente tuve tiempo de empezar a buscar como grupos y me encontraba como grupos de muchos lados de vitiligo, de España, pero siempre en Facebook, ¿no? Ahí como... Y curiosamente en el 2022, como por junio o un poco antes, yo vi las fotos de Proyecto Vitiligo y me parecieron así como fascinantes, ¿no? Yo decía, qué bonitas fotos, o sea, ¿cómo, de dónde son? Y exactamente cuando iban a festejar el Día del Vitiligo, yo no pude ir, tuve una situación y no pude. Pero posteriormente me doy cuenta que se reúnen por Zoom. Llamó mucho la atención saber que no solo era un grupo lejano, sino que había algo más cercano y no sabía todavía el vínculo con Proyecto Vitiligo. Entonces yo le mando el mensaje a ella y entonces ella me dice que en efecto, me dice que hay un grupo en el que se está conformando la fundación. Entonces, bueno, pues me siento muy emocionada, ¿no? Cuando me dice que me va a incorporar. Y entonces ella me incorpora al grupo y es así cuando yo empiezo a tener un contacto más cercano, aunque sea el WhatsApp, yo me daba cuenta que era como muy vivo, ¿no? Y saber que había gente de la Ciudad de México y así es como realmente yo empiezo a tener conexión. Ya será pues aproximadamente 2 años. Entonces, Silvia, nos cuentas que estabas tú en tu vida profesional como pensando ya en retirarte y en esta búsqueda pues, conectas con Proyecto Vitiligo, a su vez con los grupos de apoyo de Zoom, sin saber que estaban entrelazados. Y como dices, estos grupos de apoyo se sienten con esta vida porque a pesar de que es una vez al mes y que esperamos con ansias reunirnos en estos grupos de apoyo también por mensajito, estamos todo el tiempo activos por ahí contestándonos, presentándonos y demás. Silvia, me gustaría un poquito saber en qué momento entonces ya llegas tú a colaborar con la fundación con esta parte profesional de la danza. Pero antes de esta parte, me estoy adelantando un poquito, antes de esta parte yo quiero saber cómo la danza, cómo el arte puede ser esta herramienta para justo vivir los procesos de vida que estamos enfrentando. Estos retos que se presentan,
Por supuesto, como nos platicaba Justin, en el área profesional de la danza, pues bueno, hay ciertas métricas para dedicarte a esto. Pero ¿cómo puede ser un aliado el arte y cómo se puede convertir en, como nos decían, en contar su propia historia con este bello arte que es la danza? Al final considero que el arte tiene la magia de que hace posible contar tu propia historia, no solo cualquier historia, sino tu propia historia. Y para contar nuestra historia, muchas veces no tenemos la herramienta, ¿no? El arte es eso, considero yo, es esa herramienta y esa herramienta que te puede hacer mirarte a ti mismo, ser honesto contigo, un poco contarte tus verdades, contar las verdades, o sea, es ese amigo que te ayuda cuando nadie te entiende, es ese momento que te regalas en medio de la tormenta, es ese regalo y ese momento que tú le puedes dar a alguien o que alguien te puede dar a ti, es ese contacto con alguien más que te puede hacer olvidarte de todo, no, es todo eso, ¿no? Y la danza tiene además esa particularidad porque es movimiento, porque es música, porque implica esta colectividad, o sea, no me dejará mentir mi compañera Silvia y la gente que mire esto que tenga que ver con la danza, que la comunidad que se hace cuando se hace danza, es bien impresionante porque tiene un poder de comunicar y de hacer un discurso, ¿no? Entonces, sí es poderoso, sí es una herramienta, no solo en lo individual y en lo personal, sino puede ser una herramienta social más allá de las aulas y más allá incluso de lo profesional, ¿no? Al final la danza no es de los profesionales, para nada, la danza es de los pueblos, claro está, es del pueblo, es de la gente, es de quien lo baile, es de quien se mueva y nos movemos todos, así que sí considero que es bien importante darle el lugar que se merece al arte en el sentido de la transformación social. Qué interesante esto que nos cuentas, cómo me quedo con la parte donde dices, es esta conexión a través del arte, a través de la danza, donde, híjole, ¿qué tal que pones un poco de música y no eres experto? Pero entonces empiezas a expresarte libremente y a moverte un poquito y de repente ya estás con esta alegría, con esta expresión y ya me imagino yo con esta preparación, con técnica, con todo lo que hay, poderte expresar y con, Silvia, quiero ir hacia allá en la parte de cómo la danza juega este papel y este proceso en la aceptación personal, en el empoderamiento. Y contigo quiero hablar de este tema que es la danza terapia. Cómo la danza puede ser, como te decía, este aliado para expresar aquello que tal vez con palabras no siempre se puede. Para ir hacia adentro un poquito y como nos dice Justin, por supuesto, conectar hacia afuera y expresarte de esta manera. ¿Cómo puede ser la terapia? Sí, voy a tratar ahí como de acotar un poco algo que es un universo, ¿no? Hablar de la danza. Invariablemente la danza desarrolla mucho la sensibilidad, la emotividad, esta cuestión de la creatividad, de la imaginación, de la expresión, todo eso viene y conforma, ¿no? La danza cuando uno se mueve. Yo en el camino descubro ahí dos momentos, como en todo, ¿no? De ahí que me conecto mucho con la dualidad, porque si bien la danza desde esta parte exterior tiene mucho que ver con la forma, con la técnica, con estos egos, con estas vanidades, que es una naturalidad también, pero cuando hablamos de la danza desde esta forma más interior, es como la otra cara, la voy descubriendo en el camino y entonces con el grupo en especial voy viendo que la danza encuentro una filosofía más de la danza es para todos, ¿no? No es para algunos y con un enfoque humanista, porque desde donde yo tomaba clases había una mirada como que no era para todos y donde yo quería que todos mis alumnos entraran. Entonces, esa parte humanista ya trastoca esa sensibilidad, ¿no? Que pones
en la llaga ahí de yo quiero bailar, no importa si me sale, no me sale, si tengo habilidades, lo hago. Entonces, cuando yo en la pandemia entro al mundo de la danzaterapia, tiene que ver con esa danza orgánica, con esa danza natural, auténtica, de cada ser humano, desde donde se puede mover. Y entonces, a mí siempre me ha gustado, y le decía a mis alumnos, se danza desde el corazón, desde aquí, ¿no? No desde lo que oyes, sino desde lo que sientes. Cuando tú te conectas con ese sentir, te conecta contigo, ¿no? Porque si se danza desde lo que ves en el espejo, uno y empieza, no, qué mal me salió, qué mal me veo, ¿no? Pero cuando se danza desde adentro, entonces puedes conectarte contigo y logras ver que eso fue mi proceso cuando yo realmente me veo en el espejo de ser mi enemigo, ¿no? Se vuelve mi aliado porque logro conectar mi mirada, no si me veía bien, no como me veía, sino logro conectar mi mirada. Y la danzaterapia me permitió entrar a esa danza orgánica y más profunda, que obviamente yo también pasé por la clásica y la contemporánea y la jazz y todo eso, que es muy de forma y es muy bonita, por supuesto. Pero esta última me ha ayudado mucho a conectar desde esta parte que no se conflictúa la gente si tiene algún elemento técnico, simplemente tienes el instrumento preferido que es el cuerpo y que se puede mover cuando tú escuchas algo y conectas lo que escuchas con lo que sientes, ¿no? Y ahí, entonces uno se puede mover. Y entonces uno va a tener esa seguridad de tu cuerpo y poco a poco, ¿no? Nos vamos ahí como mostrando, porque requiere, por supuesto, un tiempo, ¿no? Un proceso, ¿no? Ya lo decía Yorkin y yo, Yorkin hace rato, cuando nosotros danzamos, pues con todo el tiempo que tenemos danzando, seguramente para mí danzar por primera vez para la comunidad era como si no hubiéramos danzado antes, ¿no? Fue otra cosa danzar y mostrar nuestra danza, nuestra piel y nuestros sentidos. Esto que nos cuentas, Silvia, nos lleva a abrir los estereotipos del inicio del que hablábamos, donde se cierran a cierta mirada y se abre para todos. Es un medio de expresión y de liberación y de conexión personal de adentro hacia afuera que te ayuda de alguna manera terapéutica a ir conectando con tu propio proceso, con tu vivencia y con liberarte y expresarte de esta manera. Y me gusta esta parte que conecta con la Fundación Mexicana de Vitiligo, que es para todos. ¿Están de acuerdo? Y con esto me gustaría ir ahora sí a tu colaboración con la Fundación Mexicana de Vitiligo. Por ahí platicábamos al inicio cómo se convirtió la danza en un medio de expresar quiénes son ustedes. Y eso lo hemos visto cuando se han tenido estas presentaciones maravillosas, por ejemplo, cuando se inauguró Proyecto Vitiligo en el Metro de la Ciudad de México o en el Día Mundial del Vitiligo. Hay por ahí algunos videos donde es el testimonio de las personas me hicieron conectar tanto y expresaron de tal manera lo que es el arte de la danza y vitiligo, que personas llegaron a las lágrimas. Entonces, cuéntenme un poquito de esta experiencia trabajando con la Fundación, desde esta otra mirada, cómo la danza puede ser el aliado también, y el arte, por supuesto, estandarte de belleza como lo es el vitiligo. Cuéntame, Yorkin, en tu experiencia, ¿cómo han sido estas experiencias diferentes? Pues, en realidad lo que les decía hace rato es complicado, es incluso a veces hasta un poco doloroso rascar en esas, porque igual que Silvia, tuvimos que rascar en esas heridas, ¿no? Y en esa historia, y todo, en esas cosas en ese proceso que en algunos casos ya hasta parecía, en mi caso yo parecía como que no lo recordaba, pues hubo que hacer marcha atrás para poder realmente, porque además la doctora tuvo a bien ponernos el tema. El tema fue ¿qué es el vitiligo? Y entonces, pues Silvia y yo decíamos, qué duro, porque tampoco el tema eres tú, ni cuál es tu sentir, ¿no? Sino la pregunta,
es qué es el vitiligo mostrado a un público con vitiligo. Entonces, estaba difícil la misión, no parecía, pero realmente cuando estuvimos ahí ya nadando en el montaje y demás, Silvia y yo varias veces tuvimos que volvernos a llamar y a conectar y a videover para poder hablar de esto, ¿no? Porque sí, realmente para nosotros en el proceso creativo, repito, tuvimos que mover muchas heridas y es un gustazo de veras que haya tocado las fibras de todos, porque tocó las nuestras muy fuerte, hablar de esto y hacer que el cuerpo pudiera decirle a quien tenga vitiligo y a quien no, qué se siente, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Y además, ¿cuáles son las esperanzas de todo este sentir? Porque las hay, ¿no? Y cuál es este camino para sanar esas heridas, para hablar de ellas, para abrazarlas de los otros. En realidad, es lo que yo decía hace rato, es que no hay forma de que no se haga comunidad, porque los discursos en el arte siempre hacen eso. Parece que hablan de ti, pero como son para otros los ven, al final está haciendo uno una platiquita. Y haberlo hecho para mí en lo particular, haber platicado con toda la comunidad interesada y no en el tema, con o sin vitiligo, del vitiligo, fue bien emocionante, bien emocional. Fue una experiencia que me llevó a muchos sitios de mí, y estoy segura por eso que el arte es transformador y es sanador. Y por eso me alegra mucho que te haya gustado y que la gente le haya tocado eso, porque realmente Silvia y yo estábamos regalando nuestro corazón y nuestro sentir en esa coreografía. Fue precioso. Al principio nos comprometió muy fuerte hacerlo, pero después terminó siendo también para nosotras algo muy sanador y muy bello. Y qué bueno saber que también lo fue para los que lo vieron. Fíjate que escuchándote, Georgine, esto que nos platicas de revisitar tu historia para poder expresar, y con esta responsabilidad tan grande de decir, híjole, la doctora Karen también es súper creativa y nos la puso difícil, una misión difícil, pero una misión que, como tú dices, por supuesto llegó al corazón de muchos, a sensibilizar a muchos, a entender cómo un proceso que, si bien cuenta una historia personal, de manera general, por medio del arte, puede expresar que son procesos que tocan la vida de muchos, y que son procesos que con un cambio en tu apariencia te lleva a transformar, a tener plan A, plan B, plan C, a redirigir. Pero con esta historia yo veo también cómo es esperanzador, como lo dices, ir siempre hacia adelante, ir, digamos, surfeando estas olas, y ya lo bailo yo con mis manos también para estar en este tema, para ir trascendiendo y transformando. Entonces me gusta mucho esta charla que estamos teniendo, porque si bien hablamos del arte y de la danza, estamos hablando de la vida, así es la vida. Entonces me encanta. En tu caso, Silvia, cuéntame qué ha sido para ti esta colaboración en específico que tocó tantos corazones, y cómo conectar con tu historia para expresar tu digo por medio de la danza. Pues mira, como dice Georgine, mi compañera hermosa de danza, fue un regalo, ¿no?, que la vida nos dio, porque variablemente primero me puso en el punto de cuando le decía a mis alumnos, pues que hay que dar todo en el escenario y nada de desistir, ¿no? Me pone en el lugar porque digo, es muy fácil decirlo, pero vamos a hacerlo. Y ahí me puso primero en ese momento, en donde, si bien todo este proceso que hemos venido platicando, mi memoria corporal no me hizo desistir de la danza jamás, ¿no? Al contrario, creo que cuando la doctora nos invita, y en efecto el tema, pues, me puso ahí en un signo de interrogación, porque bueno, cualquier otro tema uno dice, ¿no? Pero sí sabía que era la oportunidad de esta cuestión de liberar y de fluir y de sacar esto,
¿no? Del vitiligo. Entonces, en este proceso que nos pusimos de acuerdo en una semana, porque no nos fue tan fácil, pero creo que fue muy fácil conectar, primero porque la danza es algo que nos gusta a las dos, nos empataba el vitiligo, y la canción que encontró y propuso Yorkin, bueno, estaba hermosa. Y después decidimos meter implementos que pudieran ser significativos, y entonces cuando Yorkin usa el espejo y una máscara de mariposas, que para mí es esto de transformación, creo que eso nos vinculaba todavía más y nos permitía hacerlo más natural, más sentido. Y creo que un punto ahí que me encantó es cuando la doctora nos dice, va a ser sorpresa, ¿no? Porque nadie sabía que íbamos a danzar. Y cuando ella muestra y dice que es el vitiligo, y en ese momento sueltan la música, de verdad fue un momento, el punto ahí que cuando salgo y oigo mi nombre, porque los compañeros se sintieron así de, wow, son ellas. Entonces, de verdad, bueno, creo que ese momento es como si no hubiera avanzado y hubiera sido la primera vez con ese nervio y esa adrenalina que todos los bailarines sentimos, pero le sumaba todavía el hecho de saber que era un regalo para mí y ofrecerlo a mi comunidad en compañía de Yorkin, que las dos amamos la danza. Creo que me hizo renacer en ese momento en el escenario. Qué bonito, me quedo con esta parte de renacer. Y ustedes saben que en este espacio justo hablamos de estas cosas, de conectar, de hablar, que no siempre es fácil, que se lleva un proceso y que encontramos en diferentes áreas de la vida, en su caso en el lado profesional, en el lado creativo y en la danza, esta expresión para acompañarse su propio proceso. Y lo transformador que fue representar mediante la mariposa y el espejo y estos movimientos tan mágicos que abrazaban, sí, su propia historia, pero la historia yo creo que de muchos, yo creo que por eso también fue tan emotivo. Pues estoy encantada de estar conociendo un poco más de ustedes, y a mí me gustaría terminar este bloque con un consejo de cada una para quien vive con vitiligo y quiere expresarse de algún modo, ya sea en el área profesional, y que tal vez está con esta manga larga que nos platicaba Silvia, tal vez está con este espejo que hoy al mirarse no encuentra todavía esta libertad. Y para quien quiere dedicarse a esta parte creativa, a la danza, de manera profesional, quien vive con vitiligo y no, cómo la vida está llena de cambios y transformaciones, y de manera que los sueños no se vean mermados. Tal vez redirigimos el rumbo, pero ustedes hoy por hoy están ahí enseñándonos que si algo te apasiona, si algo te conecta con tu instinto, es por ahí. Entonces, regálenme este mensajito donde está bien hacer pausa, tal vez, está bien redirigir, tal vez, pero nunca se dejen de encaminar hacia sus sueños. Cuéntame. Bueno, pues mi recomendación sería, chicos, chicas, quien nos esté mirando, que tenga miedo, porque nosotras también tuvimos miedo. Y siempre me emociono porque estoy segura que me va a ver alguien que está emocionado como nosotros y que entiende que esta emoción no necesariamente tiene que ser mala, ni tiene que ser desde el punto de una víctima, ni desde el punto de una persona que no ha podido salir adelante o que está incompleta, porque yo considero que mucho del sentir que compartimos las personas que tenemos esta condición en la piel es que parece ser que hay mucha despedida, ¿no? Como que todo el tiempo te estás despidiendo, porque hasta la propia palabra dice despigmentar, como que se va, ¿no? Y un poco te empujas. Entonces, bueno, el proceso siempre es difícil, pero yo estoy segura que nuestra condición tiene una magia preciosa, que así como todos compartimos este miedo y esta emoción, cada vez que pasa, que cambias, porque te vas transformando y yo no sé si alguien que no tenga vitiligo sepa
que es lo más difícil es que es incontrolable, es ingobernable. No siempre incluso tiene que ver con nuestro estado momentáneo de salud emocional. A veces te sientes muy bien y aún así te estás despigmentando. A veces estás estresadísimo y no te despigmentas. Es decir, es impredecible, ¿no? Es lo difícil, porque es impredecible. Pero yo pienso, bueno, es la magia, porque impredecible también es la vida. Bueno, sí, el color va y viene, pero así es la vida, se va y viene. Pues morimos, venimos a morir y venimos a nacer, ¿no? Entonces digo, es magia y vale la pena que si alguien que tiene estas emociones, tanto buenas como malas, que los hace llorar, que los hace entristecerse, que sepa que la magia está latente y que en algún momento de su proceso y de su camino los va a encontrar. La magia nos va a encontrar. Y hay magia en la pérdida, hay magia en el cambio, hay magia en la transformación. Y nosotros somos esa representación gráfica en nuestra piel de esa transformación diaria y de esa transformación que quizás todos tienen, pero no a todos se les nota. Bueno, a nosotros sí. Y está bueno mostrarlo y está bueno enorgullecernos de que se nos note. Somos fuertes, podemos con eso, nos alegra, hacemos arte de eso. La doctora hace una fundación de eso, los otros doctores hacen nuevas investigaciones, se hacen productos. Apenas acabamos de ver adolescentes haciendo arte, queriendo expresarse, niñitos felices, saltando de gusto. Entonces, quiere decir que hay mucha esperanza y mucha magia en nuestra condición. Nos va a encontrar tarde o temprano. Los que ya la encontramos y lloramos y nos emocionamos cada vez que hablamos del tema, pues gracias a la condición, gracias a la gente también, como la doctora, como la fundación, como tú, como los que nos están viendo, los que no, pero que de alguna manera contribuyen a toda esta, a todo este movimiento que hace la fundación. Gracias de veras porque nos permiten de alguna manera decirle a la gente que hay esperanza en todas las condiciones. Que habemos quienes buscamos A, B, C, D, D, y a veces lloramos y a veces no encontramos el plan y ni uno nos funciona, pero aún encontramos siempre la esperanza porque siempre la magia nos alcanza, ¿no? Tengamos esperanza, la magia nos va a encontrar y nuestra condición es preciosa. Gracias. Joaquín, gracias por sensibilizarnos con todo lo que nos dices. Yo soy la primera que utiliza las lágrimas como medio de expresión. Y creo que es súper bonito conectar también con esta parte. Hay emociones, como tú dices, cómodas e incómodas, pero así es la vida y son nuestra brújula, lo que nos conecta con nosotros y lo que nos hace ir por esos planes de la vida. Y me quedo con esta parte de siempre saber que la magia está dentro de ti, palabra que tú utilizaste y que repito, y a dirigirte hacia tus sueños sabiendo que la magia no se va a apagar jamás, sin importar el momento de vida que estés atravesando. Entonces, quiero continuar contigo, Silvia, con este consejito para quien elige en su vida profesional dedicarse a esta parte creativa de expresión y de repente llega alguna situación de vida. ¿Cómo sí continuar y cómo este mensaje esperanzador que Joaquín nos dice, tú lo puedes también contarnos esa parte? Sí, claro. Lo primero que diría es que la gente se dé la oportunidad, ¿no? Primero voy a hablar de lo que implica la danza, porque la danza no es para bailarines, no es para gente con habilidades, no es para mujeres. La danza es para todos. Si entendemos la danza como ese arte de movimiento que emana desde lo que siento, ¿no? Entonces, lo primero sería eso, darse un poco la oportunidad a esa danza que, como hace rato decías, se danza desde el corazón, esa danza natural de uno. No esa danza que puede conflictuar porque tiene tecnicismos, ¿no? Sino esa danza que me va a permitir reencontrarme,
y reconocerme. Y obviamente reconciliarme, ¿no? También. Pero hay otra parte importante cuando dije la mirada, porque invariablemente desde nuestra condición estamos muy al pendiente de la mirada del otro, de esa mirada que sentimos que nos juzga o nos critica o nos está viendo como no grato, ¿no? Curiosamente, cuando yo me reconcilio conmigo, tiene que ver cuando encuentro esa mirada en el espejo, la mía. Dejé de ver la mirada de los demás y empecé a encontrar esta situación corporal de movimiento cómoda donde mi cuerpo pudiera fluir. Porque había momentos como en este proceso que dice Georgine, que hemos vivido, pues sí, hemos vivido las cuestiones de rutinas, coreografías, tecnicismos, todo eso que se exige, ¿no? Pero yo hablo desde esta danza que conecta con el cuerpo, con mi ser cuerpo, ¿no? Y que invariablemente esa es la que yo les invito a darse la oportunidad, porque algo importante es que el vitiligo, cuando tenemos esta condición, parece que nos desconecta de nuestra esencia. Y estamos agobiados por esta imagen, por esta cuestión de los otros que dicen cómo me ven. Y olvidamos cómo nos vemos nosotros, porque olvidamos esa mirada interior. Lo primero que yo diría es, nosotros hablamos de la danza porque es nuestra pasión, ¿no? Y sentimos que ahí, pues es un medio, yo podría ir a decir, claro, pero desde esa danza que no me va a incomodar, ¿no? Que digo, yo no voy a andar dando piruetas y voy a andar, no, esa no, es otra, ¿no? Desde tu cuerpo cómodo. Entonces, esa es un poco la idea, primero invitarlos a que cuando se miren al espejo, conecten con su mirada, con esa mirada profunda, para que después, al final, no nos van a dejar de ver siempre, nos va a ver la gente, ¿no? Tenemos una condición que difícilmente nos van a ver. Pero cuando yo logro conectar con esa mirada profunda que emana de mí, seguramente ya no me va a incomodar la otra. Obviamente la danza tiene un contacto con el espejo y ahí es donde uno tiene que atreverse, ¿no? Y es un camino, yo lo sé. Pero sí, por eso lo primero fue decirles que se den la oportunidad, ¿no? Que se den la oportunidad de conectar con su ser cuerpo y con su esencia. Creo que con este mensaje me quedo. Eso que te lleva a conectar con tu corazón, que te lleva a esta introspección, a revisitarte, para luego poderte mirar en el espejo y ver qué es eso que hay ahí, qué es tu esencia, y que eso sí, que nunca ha cambiado. Se va transformando tal vez, se va modificando tal vez, pero tu esencia es eso que tienes, y es la magia que yo nos hablaba, que esta no cambia, que siempre está ahí, y es la invitación a mirarnos frente al espejo, pero desde el corazón. Pues me está encantando esta plática. Tenemos esta sección donde vamos a las redes, elegimos algo y platicamos un poquito de esto. Y justo, Silvia, encontré una imagen que compartes que habla redondeando todo lo que estamos platicando y dice así: y un día decidí danzar con mi alma, con una mujer con los brazos hacia arriba. Pero lo que me gustó aquí es lo que pones como descripción y dice redireccionar, reinventar y resignificar cada paso en movimiento hacia la transformación del ser. Justo, yo creo que no hay más palabras para abordar todo lo que estamos hablando, ¿no? Danzar desde el alma, expresarnos desde el alma para hacer lo que hacemos en este espacio, que es justo redireccionar, que es lo que nos decía Georgine, plan B, plan C, con lo que hoy tengo, hacia dónde lo dirijo, y resignificar. Y en este espacio, nosotros resignificamos. Así que justo con esta imagen, con este mensaje, me encantaría que me ayuden a resignificar lo que es el vitiligo y que se sumen a nuestro diccionario. Yo sé que ya saben que tenemos este glosario donde vamos sumando significados y me gustaría saber, Joaquín, para ti hoy por hoy, ¿qué es el vitiligo? Transformación. El vitiligo es transformación. Para ti, Silvia, ¿el vitiligo hoy por hoy es? Sí, coincido con mi pareja. Para mí ha sido la oportunidad de transformar mi ser. Transformación. El día de hoy estamos coincidiendo desde el arte, desde la danza, desde la conexión con el corazón.
Y justo en su historia y lo que nos han compartido hoy ha sido una transformación, pero con una esencia que está ahí marcada en la magia del ser y del corazón. Y entonces hoy, por hoy, el vitiligo es transformación en este episodio del podcast y me encanta. Me quedo con mucho, les agradezco haber estado aquí charlando con nosotros, ha sido muy enriquecedor para mí y estoy segura que para muchos fue muy emotivo y llegó al corazón, así que gracias por estar aquí, gracias por compartirse con toda la comunidad de Vitiligans y de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Y esto fue todo por hoy. No sé si tengan algún mensajito final para despedirme. Agradecer la invitación, por supuesto, ¿no? Siempre un gusto poder compartir contigo y con toda la comunidad y con toda la gente que nos está viendo. Sí, eso. Gracias. Pues listo. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudado a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos el tema del conocimiento de hablan de el vitiligo. Nos vemos en el próximo episodio de Beauty Talks. Gracias siempre. Bye bye.